El prejuicio contra Exu y Pombagira no surge de la nada, ha sido cultivado por generaciones, arraigado en el miedo y la ignorancia. Cuando se habla de ofrendas, como la cerveza, muchos de inmediato lo asocian con algo negativo. ¿Por qué? Porque la imaginación colectiva ha sido moldeada por influencias externas, especialmente por movimientos religiosos como el kardecismo. La falta de conocimiento lleva a juicios apresurados. Quien no ha escuchado decir que la cerveza, por ejemplo, es una? En cambio, en medio de las conquistas y exploración de nuevos territorios, algo oscuro comenzó a surgir: la justificación para el tráfico de esclavos. Y, en ese momento, la figura de Lucifer, que antes era vista como el portador de la luz, fue transformada en algo mucho más siniestro. La Iglesia necesitaba una explicación para deshumanizar a las personas que estaban siendo capturadas y vendidas como cuestionamiento en algo peligroso, un camino directo hacia la condena. Es curioso cómo, a lo largo del tiempo, esta figura de Lucifer se convirtió en un reflejo de los propios miedos de la Iglesia: el miedo al poder que cuestiona, el miedo a perder el control sobre las almas y las mentes. Mientras la figura del arzobispo desaparecía en las frías paredes del Vaticano, Lucifer, el ángel caído, se convertía en la personificación del mal. El cuestionamiento trajo consecuencias. Él creía que Exu no tenía lugar en la Umbanda, viéndolo como un espíritu atrasado, una idea claramente arraigada en prejuicios traídos por el catolicismo y las doctrinas europeas. Al negar la existencia de Exu, Celio, sin querer, terminó fortaleciendo una visión distorsionada que ya estaba siendo alimentada por la sociedad brasileña. Esta negación abrió el camino para que el prejuicio contra Exu ganara más fuerza, y los medios fueron un gran agente en este proceso. Bebida vulgar, algo que no debería ofrecerse a una entidad espiritual. Esta visión distorsionada proviene de un intento de moralizar las costumbres africanas e indígenas, algo que fue reforzado durante el periodo colonial y después por la fuerte presencia de la Iglesia Católica en Brasil. Sin embargo, aquellos que conocen la verdadera esencia de Exu y Pombagira saben que estas ofrendas llevan un simbolismo profundo, no solo para agradar a las entidades, sino para crear de lado los prejuicios y comenzaron a verlas con el corazón abierto. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado cuántas veces has asociado algo o alguien al mal simplemente porque no lo entendías completamente? Esa es la lección de Celio. El entendimiento y la aceptación muchas veces solo llegan después de superar el miedo y la ignorancia. En el siglo XV, la Iglesia Católica enfrentaba grandes desafíos para mantener su control sobre un mundo, y se convirtió en sinónimo de todo lo prohibido y peligroso. Este cambio en la narrativa de Lucifer no fue accidental. Sirvió para reforzar el control sobre las personas, transformando cualquier forma de cuestionamiento en pecado, en algo que debía ser erradicado. Así como el arzobispo que se atrevió a desafiar el orden establecido fue silenciado, Lucifer, como símbolo del cuestionamiento, fue demonizado. Esta nueva versión de la historia convirtió en la televisión brasileña, especialmente en las telenovelas, Exu comenzó a ser retratado de manera totalmente incorrecta. El personaje que debía ser el abridor de caminos, el protector, pasó a ser asociado con la magia negra, la brujería y el mal. Esta distorsión peligrosa impactó profundamente la manera en que muchas personas veían a Exu, creando un miedo infundado y una serie de prejuicios que persisten hasta hoy. La imagen de Exu, que debería ser la de un guía espiritual, un puente, un canal de comunicación entre el mundo material y espiritual. Imagina esto: estás en una encrucijada, el lugar simbólico de Exu. Sientes el viento pasar, una energía densa y a la vez fluida a tu alrededor. Colocas la cerveza allí, y en ese momento, no es solo una simple bebida lo que se está ofreciendo. Es una solicitud de apertura de caminos, de claridad, de justicia. Exu, conocido por su fuerza y energía de movimiento, mercancía. Así, se estableció un cruel decreto: los negros e indígenas no tenían alma. Este decreto no era solo una frase sin importancia. Se convirtió en una de las bases morales que justificaron siglos de explotación y sufrimiento. La Iglesia, que debería haber sido un símbolo de compasión y fe, se convirtió en una de las principales defensoras de la esclavitud, transformando el antes visto como una búsqueda de la verdad, ahora se veía como un camino directo hacia la condena. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una historia puede distorsionarse a lo largo del tiempo, no para revelar la verdad, sino para proteger los intereses de quienes están en el poder? La confusión entre Lucifer y otras entidades, como Baal, Belcebú y Asmodeo, es una de esas distorsiones que atravesaron siglos, alimentadas por el miedo y la falta de comprensión. Lucifer, originalmente, era el fundador de la Umbanda, fue fuertemente influenciado por el kardecismo, y esto trajo consecuencias. Él creía que Exu no tenía lugar en la Umbanda, viéndolo como un espíritu atrasado, una idea claramente arraigada en prejuicios traídos por el catolicismo y las doctrinas europeas. Al negar la existencia de Exu, Celio, sin querer, terminó fortaleciendo una visión distorsionada que ya estaba siendo alimentada por la sociedad brasileña. Esta negación no juzga lo que es correcto o incorrecto según los estándares humanos. Él entiende el lenguaje de las intenciones, de las energías. Pombagira, por otro lado, a menudo es vista con el mismo prejuicio: la cerveza, el cigarro, la ropa roja y negra. Pero,
¿Acaso todos los que critican realmente conocen la fuerza y sabiduría de esta entidad? ¿O es que la visión negativa es simplemente el reflejo de un intento histórico de silenciar la libertad y sensualidad femenina? Personificación del mal. Al asociar a Lucifer con el mal absoluto, la Iglesia creó un enemigo invisible, contra el cual todos debían luchar. Pero, al hacer esto, también justificó sus propias acciones crueles, como la esclavización de pueblos enteros. Al negar la humanidad de los negros e indígenas, la Iglesia no solo perpetuó la esclavitud, sino que, visto como el portador de la luz, un ser asociado al conocimiento y la iluminación, pero con el tiempo, especialmente en las escuelas herméticas y en las interpretaciones conspirativas de los Illuminati, esta figura fue tergiversada. La conexión entre Lucifer y estos dioses cananeos, como Baal, surgió de la necesidad de crear enemigos comunes para la moral religiosa de la época. Mezclar todo en un caldero demoníaco, ampliando aún más la confusión sobre su verdadero papel en la televisión brasileña, especialmente en las telenovelas. Exu comenzó a ser retratado de manera totalmente incorrecta. El personaje que debía ser el abridor de caminos, el protector, pasó a ser asociado con la magia negra, la brujería y el mal. Esta distorsión peligrosa impactó profundamente la manera en que muchas personas veían a Exu, creando un miedo infundado y una serie de prejuicios que persisten hasta hoy. En lugar de entender el profundo significado detrás de estas ofrendas, muchos prefieren asociar a Exu y Pombagira con el mal, con lo profano, algo que no merece respeto. El error está precisamente ahí, en la falta de conocimiento y el juicio preconceptual. Es necesario abrir la mente al verdadero poder de estas entidades y lo que realmente representan. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces has juzgado algo sin realmente entender su origen y significado? También marcó a generaciones con prejuicios que sobreviven hasta el día de hoy. Esta narrativa distorsionada se utilizó para mantener el poder y la riqueza, y cualquiera que cuestionara esta visión era rápidamente silenciado o condenado como hereje. La historia fue manipulada para justificar la dominación, y la verdadera oscuridad no estaba en Lucifer, sino en los corazones de aquellos que usaron la fe para oprimir. De terror ayudaba a la Iglesia a consolidar su poder, transformando lo desconocido en pura maldad. Baal, por ejemplo, era una deidad adorada por los cananeos, relacionada con la fertilidad y el clima. Pero para los judíos y, más tarde, para los cristianos, fue demonizado y transformado en un arquetipo del mal. De manera similar, Belcebú, que tiene raíces en creencias filisteas, fue asociado con el Señor. La imagen de Exu, que debería ser la de un guía espiritual, fue transformada en algo. La realidad es que Exu es una figura esencial para quienes buscan conexión espiritual. Él es quien abre los caminos de la vida, quien trae movimiento y transformación. Cuando alguien hace una ofrenda a Exu, no está buscando el mal, está pidiendo equilibrio, justicia y protección. Pero, lamentablemente, ¿cuántas veces la cerveza o cualquier otro elemento de ofrenda ha sido etiquetado erróneamente en tu mente? ¿Qué tal si lo miras desde otro ángulo y ves la belleza en lo que ha sido distorsionado? Celio de Moraes, el fundador de la Umbanda, venía de un contexto profundamente influenciado por el kardecismo, donde se veía con gran desconfianza a cualquier entidad ligada a las fuerzas de la tierra, especialmente Exu y Pombagira. En la visión kardecista, ¿alguna vez te has preguntado cuántas veces las historias se distorsionan para favorecer a quienes están en el poder? ¿Y cuántas veces aceptamos esas narrativas sin cuestionar lo que realmente hay detrás? Imagina un arzobispo, en el corazón del Vaticano, que ya no podía soportar ver el sufrimiento causado por la esclavitud. Creía que la Iglesia, con todo su poder, debería ser un símbolo de justicia y libertad. No, Iglesia consideraba incorrecto o peligroso. Pero si miramos las escrituras más antiguas, vemos que Lucifer no es un ángel caído, y mucho menos un demonio. De hecho, era solo una metáfora, usada para representar el conocimiento y la luz de la sabiduría. La palabra Lucifer viene del latín lux, luz, y ferre, traer, es decir, el que trae la luz, el iluminador. Su uso como símbolo del mal fue algo que llegó mucho después, cuando la Iglesia comenzó a necesitar villanos claros para los espíritus que se manifestaban a través de estas entidades eran considerados atrasados, vistos como inferiores e incluso peligrosos. Celio, como muchos de su época, creció con esta visión, creyendo que Exu y Pombagira eran seres infernales, discípulos del diablo, ligados al mal. Pero esta idea era más fruto del prejuicio y la falta de entendimiento que de una realidad espiritual. Cuando Celio comenzó a practicar la Umbanda, trajo consigo esa resistencia, ese miedo, un pilar de opresión. Pero al darse cuenta de que el propio Papa apoyaba este sistema cruel, decidió actuar. En un acto desesperado, intentó asesinar al Papa, creyendo que solo a través de este acto podría acabar con la injusticia. Sin embargo, el plan fracasó. Como castigo, fue emparedado vivo en las profundidades del Vaticano, su voz silenciada para siempre, al igual que los gritos de los esclavizados que intentaba defender. Historias. Lo más curioso es que, al distorsionar la figura de Lucifer, la sociedad acabó alejándose del verdadero mensaje de búsqueda del conocimiento y la iluminación que esta figura representaba. En lugar de un ángel caído, Lucifer era el símbolo de la curiosidad, de la búsqueda de la verdad,
aquel que no aceptaba las cosas como estaban y buscaba más. Y esa es una lección que, hasta el día de hoy, puede ser poderosa. El miedo a lo desconocido puede hacernos demonizar lo que no entendemos. La asociación de estas entidades con el infierno fue reforzada por una larga historia de adoctrinamientos cristianos que no entendían la complejidad de las deidades africanas. Para muchas de estas tradiciones, cualquier fuerza que no se adecuara a los estándares morales y religiosos europeos era automáticamente ligada al mal. Así, Exu y Pombagira, por estar conectados a la tierra, a la vida cotidiana y al deseo humano, fueron mal comprendidos. Después de este evento, la Iglesia comenzó a moldear aún más sus narrativas para mantener su poder. Fue en este contexto que la historia de Lucifer comenzó a cambiar drásticamente. Lo que antes era solo un símbolo de rebeldía y cuestionamiento pasó a asociarse con el mal absoluto. Lucifer, el portador de la luz, que según algunas tradiciones había sido un ángel que cuestionó a Dios, ahora era visto como el enemigo de la Iglesia. Su nombre fue desterrado del cristianismo, como alguien que responde directamente al arcángel Lucifer. Pero aquí, Lucifer no es el diablo de la visión cristiana, sino una entidad asociada al conocimiento y la luz. Exu, por lo tanto, es responsable de regular la energía y la materia en el universo, manteniendo el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. No es malo, es movimiento, transformación. Celio de Moraes, el fundador de la Umbanda, fue fuertemente influenciado por el kardecismo, y esto, sin embargo, con el tiempo y la práctica espiritual, Celio y muchos otros comenzaron a darse cuenta de que Exu y Pombagira no eran entidades del mal. Muy al contrario, son guardianes, protectores e intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Exu, por ejemplo, es el que abre los caminos, facilitando la comunicación entre los humanos y los orixás. Pombagira, por su parte, es la fuerza de la feminidad, de la libertad y del empoderamiento. De las moscas, una representación de la corrupción y la decadencia. Asmodeo, que tiene una historia en la mitología persa, fue visto como uno de los demonios más peligrosos de la lujuria. Y, de repente, todos estos personajes fueron mezclados con Lucifer, creando una imagen de un único demonio supremo, responsable de toda la maldad en el mundo. Esta mezcla de figuras místicas en una sola entidad sirvió para crear un símbolo claro de todo lo que la medios distorsionaron esta imagen, transformando a uno de los orixás más complejos y poderosos en algo temido e incomprendido. Esto reforzó el prejuicio y creó una barrera entre las personas y las verdaderas tradiciones espirituales afrobrasileñas. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces lo que vemos en la televisión distorsiona completamente el significado de algo? ¿Qué podríamos aprender si miráramos a Exu con los ojos de la sabiduría, en lugar del miedo? Ellos trabajan a favor del equilibrio y la justicia, desmitificando esta visión distorsionada y demonizada. Es interesante cómo el miedo a lo desconocido moldeó las creencias de muchos durante tanto tiempo. La verdad es que estas entidades representan aspectos de la vida que todos experimentan: la encrucijada de las decisiones, los deseos reprimidos, la necesidad de protección y de justicia. Y, al igual que Celio, muchos solo percibieron la grandeza de estas entidades cuando dejaron. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces se han modificado historias como estas para servir a intereses mayores? ¿Qué perdemos al demonizar figuras que, en realidad, representan nuestra propia búsqueda de respuestas? Exu es una de las figuras más poderosas e incomprendidas en las religiones afrobrasileñas como Quimbanda, Umbanda y Candomblé. Es el guardián de los caminos, el que hace el puente entre el mundo espiritual y el material.